Bueno, buenas tardes, bienvenidos todos a este seminario del Laboratorio de Ingeniería y Procesos Costeros de la Unidad Foránea del Instituto de Ingeniería aquí en CISAL. La plática de hoy, pues en realidad es una plática que pues nos atañe a todos, son los resultados y mensajes claves del Grupo de Trabajo 2 que se presentó apenas hace 3 semanas y pues tenemos la suerte y para mí un honor que los ponentes que les voy a presentar hayan aceptado. Para mí son unos colegas a los que admiro y respeto mucho y es un gran honor poderlos presentar. Voy a presentar primero a la doctora Débora Ley. La doctora es oficial de Asuntos Económicos en la Unidad de Energía y Recursos Naturales de la sede subregional de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe en México. Es autora líder del sexto reporte del IPCC, del Grupo de Trabajo 2, que nos van a presentar, y del reporte especial del IPCC sobre calentamiento global al 1.5. Tiene un doctorado en Geografía y Medio Ambiente por la Universidad de Oxford, una maestría en Ingeniería Civil de la Universidad de Colorado en Boulder y licenciatura en Ingeniería Electromecánica. Ha trabajado en laboratorios nacionales Andía y como consultora para diversas instituciones, incluyendo el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, Chamonix, Organización Latinoamericana de Energía, entre otros, enfocándose en temas de energías renovables, pobreza energética, electrificación rural, desarrollo sostenible y mitigación y adaptación a cambio climático. También es voluntaria para Ingenieros Sin Fronteras, es editora de Journal Regional Environmental Change y es parte del Comité Científico de Latinoamérica Renovable. Durante los últimos años ha supervisado a diferentes alumnos de posgrado. Y ahora voy a presentar al doctor Roberto Sánchez. El doctor Sánchez Rodríguez tiene un doctorado en Planificación Urbana y Regional de la Universidad de Dortmund, Alemania. Actualmente es profesor en el Departamento de Estudios Urbanos y del Medio Ambiente en el Colegio de la Frontera Norte, COLEF. Y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Fue profesor en el Departamento de Ciencias Ambientales de la Universidad de California, Riverside, y profesor asociado en el Departamento de Estudios Ambientales de la Universidad de California, Santa Cruz. Ha participado en diversas iniciativas internacionales del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el Consejo Internacional para la Ciencia y el Consejo Internacional de las Ciencias Sociales. Es vicepresidente del Grupo de Trabajo 2 del Panel Intergubernamental para el Cambio Climático para el periodo 2016-2022 y es miembro del Comité Conjunto del Programa Mundial para Investigación sobre el Clima de Naciones Unidas, World Climate Research Program, para el periodo 2020-2024. Sus temas de investigación y publicaciones recientes se concentran en los siguientes temas: vulnerabilidad y adaptación al cambio climático, la gestión sostenible del agua, la reducción de riesgos de desastres, cambios globales, desarrollo urbano sostenible y la relación entre comercio y el ambiente. Como verán, tienen amplias credenciales y nuevamente les agradezco que se hayan tomado el tiempo de participar en este seminario. Y sin más, por favor, les cedo la palabra. Les recuerdo a todos los demás que mantengan sus micrófonos apagados y cámaras apagadas hasta la sesión de preguntas y respuestas. Gracias. Bueno, muchas gracias, Ruth. Es un placer para nosotros estar con ustedes. Vamos a iniciar con la presentación. Un segundo. Bueno, ¿se ve bien la pantalla? Sí. Perfecto. Bueno, lo que queremos hacer hoy es presentar a ustedes los resultados del último reporte que hace 2 semanas se dio a conocer por parte del IPCC, del Panel Intergubernamental para el Cambio Climático. Esta es la parte final de los resultados del trabajo del panel intergubernamental en este ciclo, en este sexto ciclo de trabajo del panel. Son resultados que en conjunto llevaron alrededor de 6-7 años llegar a este punto. Además de estos resultados, el panel intergubernamental presentó en agosto del año pasado los resultados del Grupo de Trabajo 1 sobre las bases físicas del cambio climático. En esta ocasión vamos a hablar sobre los impactos de adaptación y la vulnerabilidad al cambio climático. El mes próximo se presentan los resultados del Grupo de Trabajo 3, que es sobre la mitigación del cambio climático. En conjunto de estos 3 reportes dan un panorama
un panorama muy amplio de lo que es el conocimiento actual sobre el cambio climático a través del grupo de trabajo, perdón, del IPCC. Y además de estos 3 grupos de trabajo, se realizaron en este ciclo 3 reportes especiales, uno sobre, a solicitud de Naciones Unidas, se realizó un primer reporte sobre las posibilidades de lograr contener el cambio climático en 1.5 y sus consecuencias de no lograrlo, que se publicó en 2018, un segundo reporte especial sobre los ecosistemas terrestres y cambio climático, que se publicó en 2019, y uno tercero sobre océanos y cambio climático, que también se publicó en 2019. Todos estos reportes están disponibles en la página web del IPCC y pueden ser consultados. Bien, Debbie. Sí. Muchas gracias a todos por su participación aquí. Muchas gracias, Ruth, por la invitación. Muchas gracias, Roberto. Entonces, este reporte en específico contó con la participación de 270 autores de 67 países. Hubo 675 autores contribuyentes. Normalmente en el IPCC, cada capítulo tiene autores líderes, coordinadores y un grupo de autores líderes. Y en las ocasiones cuando se requiere experiencia en algún tema específico, entonces se integran autores asociados o contribuyentes. Hubo la mayor participación de mujeres hasta la fecha, con un 41%, y el IPCC normalmente basa sus resultados en artículos científicos arbitrados. En el caso de este informe específico, se vieron más de 34,000 artículos. Se hacen normalmente 3 periodos de revisión por parte de expertos, 2 de expertos y una por parte de gobiernos, donde hubo un total de más de 62,000 comentarios, todos los cuales tuvieron que ser respondidos y que también se encuentran a disposición del público. Entonces, los resultados que vamos a enseñar en las siguientes láminas resumen lo que nos dice la ciencia en estos artículos científicos. Roberto. Bien, un primer mensaje importante es que el cambio climático no es un problema del futuro, no es un problema para las próximas generaciones, sino ya es un problema actual. Y entre ellos, resaltar que ya ha tenido extensos impactos y peligrosas alteraciones en la naturaleza. La intensidad y frecuencia de los eventos extremos climáticos sobre los ecosistemas terrestres y los océanos han llevado a una mortalidad de especies y poner en riesgo el funcionamiento de algunos ecosistemas. En este caso, lo que ustedes ven en esta lámina es la mortalidad, por ejemplo, de árboles en California, que debido al incremento de la temperatura se incrementan el número de pestes, de plagas que afectan al árbol, que debilita el ecosistema y lo hace frágil, por ejemplo, a otros tipos de impactos, como en este caso lo que ustedes recordarán del año pasado, los incendios masivos tanto en California como en Oregon y en la costa oeste de Canadá. David. Sí, pero también el cambio climático está afectando la vida de millones de personas y que aunque hay esfuerzos de adaptación, aún siguen habiendo riesgos. Es decir, que las necesidades de adaptación con lo que se está implementando actualmente no es suficiente y que hay billones de personas que están teniendo sus vidas afectadas. Los impactos los podemos ver, por ejemplo, en la intensificación de los ciclones tropicales, en los aumentos en los niveles del mar y en periodos de lluvia que son más intensas y más frecuentes. Esto ocasiona que haya pérdidas y daños en ciertos ecosistemas. Esto significa, cuando hablamos de pérdidas y daños, que hay límites en los que los cambios son tan severos que los ecosistemas ya no pueden revertir a su estado natural y los daños son permanentes e irreversibles.
Una particularidad de este reporte es la atención que se le da a las ciencias sociales como parte integral de lo que sería el conjunto de las ciencias en contribuir a un mejor conocimiento del cambio climático. Otro elemento interesante de este reporte es también la atención que se da a las áreas urbanas, y por ello es que en este caso, por ejemplo, resaltamos como ejemplo de estos impactos del cambio climático el caso de las áreas urbanas alrededor del planeta, por un lado porque concentran más de la mitad de la población del planeta, porque son centros de interfase económico con la economía global, y porque además es en esas áreas urbanas en donde podemos ya tener evidencias de lo que representa el cambio climático en términos de sus amenazas para la población. Ahora, los extremos eventos concurrentes también incrementan los riesgos. Esto significa que los riesgos asociados a eventos extremos hacen más difícil poder responder a ellos. Por ejemplo, cuando tenemos un incremento de calor y sequía que reducen a la vez el rendimiento de los cultivos, se reduce la productividad, incrementa el precio de los alimentos, se reduce el ingreso de las viviendas. Entonces, aquí podemos ver cómo hay efectos que se llegan a multiplicar. Y que además estos riesgos climáticos no respetan las fronteras nacionales. Entonces, el impacto en un lugar puede causar impactos a escalas regionales y globales, como podemos ver en el precio de los alimentos. Para esta presentación quisimos resaltar un par de temas, pero ustedes van a encontrar en el reporte amplio y tanto en la síntesis para tomadores de decisión, que es la versión abreviada de los mensajes más importantes, que ya está disponible en la página web de IPCC. Queremos resaltar un par de ejemplos de tanto los impactos observados como los riesgos proyectados en el clima, para México en particular. En este caso son, por ejemplo, los riesgos proyectados para el caso de la agricultura. El capítulo 5 del reporte tiene mayor detalle sobre esto, pero también el capítulo 14 sobre América del Norte. Y en estos capítulos se resaltan algunas cosas. El mapa que ustedes ven son los riesgos proyectados para la producción de maíz en el planeta. Están disponibles en el Atlas, que es un anexo del reporte, y en ellos, si ustedes ven en el recuadro, el caso de México, por ser uno de los cultivos importantes social y económicamente en México, vemos que las proyecciones que existen de cómo el cambio climático afectaría a la producción de maíz, dependiendo del escenario socioeconómico del que se trate, puede llegar hasta un 30 o un 40% de reducciones en la producción de maíz, que podría llegar a afectar en algunos casos en México. La parte inferior de la gráfica que ustedes ven son los escenarios, los diferentes tipos de escenarios y los impactos que podría llegar a tener la producción de maíz. En el mismo reporte ustedes van a encontrar algunas de las acciones de adaptación que podrían tomarse para poder tener respuesta a estas contingencias. En este caso, el capítulo 14 hace énfasis, por ejemplo, en el uso de la agricultura y agrosilvicultura como parte de las acciones de adaptación que México podría tener en cuenta en el caso del maíz. Otro ejemplo relevante para México es el caso del agua. El mapa que ustedes ven en la parte superior son impactos observados en el agua. Hay que decir que aproximadamente la mitad de la población del planeta ya tiene problemas de acceso al agua, al menos un mes al año, que es lo que ustedes ven en el mapa. Mientras más intenso el color, son más meses en el año en que la población tiene acceso al agua. Si ustedes se fijan en el recuadro de México, bueno, obviamente gran parte del país, sobre todo toda la parte norte y en parte de la península de Yucatán, tiene problemas de acceso al agua, al menos un mes al año. Y en el mapa de la parte inferior es también resultados que presenta el IPCC, en este caso lo que son los problemas del manejo sustentable del agua proyectados hacia 2050, mientras más intenso el color,
son las zonas en el planeta en donde estos problemas son relevantes y como ustedes pueden ver, en el caso de México, es el mismo problema. El agua va a ser uno de los temas de seguridad nacional que probablemente vamos a tener en el país en los próximos años. Y por último, queríamos resaltar lo que ustedes conocen de manera directa. Este mapa que ustedes ven es un mapa histórico de las trayectorias de los huracanes, tanto en el Pacífico como en la costa del Atlántico. Y la gráfica que ustedes ven del lado derecho es la intensidad de los huracanes, el número de huracanes con mayor intensidad en los últimos años. Parte de lo que resalta el reporte es que si bien no es concluyente que exista un mayor número de huracanes asociados con el cambio climático o debido al cambio climático, lo que sí se tiene referencia en términos del impacto del cambio climático en los huracanes es que el mayor calentamiento del océano ocasiona que los huracanes con mayor intensidad sean más frecuentes, es decir, categoría 3, 4 y 5. Esto significa que hay entre 3.3 y 3.6 mil millones de personas que viven en lugares muy vulnerables al cambio climático. Y como pudimos ver en los diferentes mapas, sobre todo, por ejemplo, el de sequía, vemos que mucha de esta vulnerabilidad se encuentra en partes de África, al sur de Asia, en Centro y Sudamérica, en pequeñas islas y en el Ártico. Estos lugares... Perdón, dale, Roberto. Estos lugares se enfrentan a diversos retos simultáneos. O sea, ustedes ven van a ver en la siguiente lámina que gran parte de los países en desarrollo son los lugares con mayor vulnerabilidad. Y entre los retos simultáneos que enfrentan son un acceso limitado al agua potable, sanidad y servicios de salud, medios de vida sensibles al clima, elevación de los niveles de pobreza y distribución del ingreso, problemas de gobernabilidad y gobernanza, falta de fuentes de financiamiento, bajos niveles en los gobiernos y problemas de rendición de cuentas. Y lo que ven en este mapa es justamente esta distribución de cómo es un mapa que también aparece en el capítulo 8 del reporte y en el Atlas, y en donde se ve cómo la distribución de la vulnerabilidad en diferentes partes el planeta se concentra y en las gráficas se ve, por ejemplo, la vulnerabilidad por evento climático, o sea, puede ser tormentas, inundaciones o sequía, en este caso lo que se distingue, y el azulado en color negro es la densidad de población. Se distingue que aquellas zonas en donde con mayor población son justamente las zonas más vulnerables y en muchas ocasiones son aquellos países y aquellas sociedades que menos responsables son para el cambio climático. Parte importante de la contribución de este reporte es la atención a las ciencias sociales, como mencionábamos, y de ahí que el estudio de la vulnerabilidad incorpora muchas de estas dimensiones como para poder tener una mejor capacidad de análisis de cuáles serían las alternativas de acción. La vulnerabilidad no es únicamente útil para poder identificar quiénes son vulnerables, sino sobre todo para entender por qué son vulnerables al cambio climático. Viendo a futuro, podemos ver que cada pequeño incremento en los niveles de calentamiento global agravarán los riesgos para la naturaleza y para las personas en cada región del mundo. En esta imagen podemos ver una colonia de arrecifes de coral que ya ha sido blanqueada y que el arrecife ya se está muriendo en Okinawa, Japón. Pero lo que también podemos ver es de que hay impactos que los podemos ver en diferentes ecosistemas. ¿Evi? Sí, aquí podemos ver en este mapa la pérdida de la biodiversidad en diferentes niveles de este calentamiento. Entonces, en el mapa que está a mano izquierda podemos ver con un incremento de nivel de calentamiento global a 1.5 grados, como hay algunas partes en Sudamérica, al norte de África, en el Ártico,
y en Australia, que tienen un poco más de pérdida de biodiversidad. Sin embargo, con un calentamiento de nivel, con un calentamiento de 3 grados, podemos ver que la pérdida de biodiversidad se ve en todas las regiones del mundo. Bien, pensando hacia el futuro, también es importante resaltar que de los riesgos proyectados en el reporte, valdría la pena resaltar una vez más aquellos que consideramos relevantes para el caso de México, entre ellos el calentamiento en la temperatura, el incremento de la temperatura, que tiene efectos importantes en la salud, pero también en la economía, en el rendimiento de actividades económicas y la productividad de la mano de obra. El problema del agua, la escasez de agua, que como ya restábamos en las láminas anteriores, había que decir que parte importante de estos riesgos proyectados hacia el futuro se deben a los eventos concurrentes que mencionaba David en láminas anteriores. Y estos eventos concurrentes, por ejemplo, en el caso del agua o en el caso de la agricultura, son importantes tanto la sequía como el caso de las ondas de calor e incrementos de la temperatura, que es lo que se proyecta para el caso de México, en particular en el norte de México. Y desde luego lo que ya habíamos mencionado, los problemas de inundación asociados con eventos extremos como por ejemplo los huracanes. Pero ahora que hemos descrito los diferentes impactos que vamos a tener, ahora tenemos que, la pregunta ahora es cómo nos vamos a adaptar a estos cambios. Y lo que hemos visto en los últimos años es de que las acciones de adaptación sí han incrementado, pero el avance de estas actividades no son parejas. Es decir, no están llegando a todas las personas que son más vulnerables. Hay regiones donde se está haciendo más que en otros. Es decir, que no nos estamos adaptando lo suficientemente rápido para la rapidez en la que estamos viendo los impactos. Aunque podemos decir que viendo de la situación actual, hay al menos 170 países en cuyas ciudades se han incluido proyectos de adaptación dentro de sus políticas y planeación. Roberto. Otro de los problemas asociados a la adaptación que documenta el reporte es el caso de lo que se llama en la literatura internacional lo que se conoce como maladaptación. Quizás el término no es muy apropiado. Bueno, a algunos no nos parece el término más adecuado, pero en este caso, la maladaptación son aquellas acciones de adaptación que se enfocan de manera aislada en sectores o riesgos y en beneficio de corto plazo, que agravan la vulnerabilidad, la exposición, los riesgos y las desigualdades sociales y crean procesos que son difíciles y caros de cambiar. Desgraciadamente, cuando no existe una planeación adecuada en términos de las acciones de adaptación que se llevan a cabo, pueden resultar, y ya se ha documentado, casos de maladaptación. Lo que también vemos es de que la adaptación tiene límites y que a pesar de que hay opciones que son efectivas, esto no significa que se puedan prevenir todas las pérdidas y todos los daños. Esto es influido más que nada por los niveles de calentamiento global. Por ejemplo, arriba de 1.5 grados centígrados hay soluciones naturales que ya no funcionarán, por lo que es importante implementarlas hoy, ya que lo que es factible y efectivo el día de hoy puede no serlo en los siguientes años. Lo que también sabemos es de que arriba del 1.5 grados centígrados, los problemas de sequía se incrementarán, por lo que la falta de agua puede significar que la población que vive en islas o que depende de glaciares o derretimiento de nieve ya no se podrán adaptar. Y que a los 2 grados centígrados, áreas que son cultivables actualmente ya no lo serán. También resaltando que habrán problemas no solamente de seguridad hídrica, sino de seguridad alimentaria. Sin duda, para países en desarrollo, el problema de adaptación es central para las próximas generaciones
Y muchas de estas acciones tienen que tomarse ya, tiene que haber un programa amplio de adaptación para poder tener respuestas a los retos que representa el cambio climático. Y entre las acciones disponibles, o lo que se considera en el reporte como algunas de las acciones disponibles, hay que señalar entre ellas la cooperación internacional, en particular para países en desarrollo. Mucha atención en el contexto internacional se da el tema del financiamiento, sobre todo que en el marco de las negociaciones que se llevan a cabo por Naciones Unidas entre países, lo que ustedes conocen como las COPs. La próxima va a ser en diciembre de este año en Egipto. Y ustedes probablemente tuvieron noticia de la COP26 que tuvo lugar en Glasgow. En Glasgow, lo que resultó de las negociaciones es que no se ha cumplido con la oferta que hicieron los países desarrollados en términos de tener financiamiento, tanto público como privado, para apoyar las acciones de respuesta al cambio climático para los países en desarrollo, de 100 mil millones de dólares por año. Y hasta ahora esa cantidad no se ha logrado. Pero queremos resaltar, y esto también es resultado del reporte, que no únicamente el financiamiento es necesario. Es indispensable que los países tomen acciones para fortalecer sus instituciones, sobre todo que sean instituciones flexibles, capaces de responder a las diferentes dinámicas, tanto sociales como de la forma como se llevan a cabo los impactos del cambio climático. Crear capacidades en diferentes actores, no únicamente en el sector público, sino también en el sector privado y el sector social. Una inversión en recursos humanos para reducir los retos del desarrollo. Acciones vinculadas a problemas de desarrollo, es decir, que las agendas de adaptación al cambio climático no se vean como una agenda adicional a los temas del desarrollo, sino que las sociedades vean cómo resolver problemas actuales de desarrollo con un vínculo con la visión del cambio climático, puede ayudarles a tener mejores capacidades de respuesta, desde luego tener acceso a la información y diferentes tipos de conocimiento, y aquí resaltamos diferentes tipos de conocimiento, desde luego conocimiento científico, pero también el conocimiento de la práctica cotidiana y conocimientos tradicionales. Tener procesos de gobernanza inclusiva que permitan la participación de diferentes sectores en la sociedad en la solución de los retos del cambio climático. Y desde luego tener un proceso de seguimiento y evaluación, y resalto esto porque no se da la atención adecuada, seguimiento y evaluación de las acciones de adaptación para evitar llegar a problemas de maladaptación, como señalábamos anteriormente. Como podemos ver, la adaptación no solamente reduce riesgos, pero que también puede tener múltiples beneficios. Lo que podemos ver aquí en esta figura es, por ejemplo, que las opciones basadas en la adaptación es una opción factible de adaptación que también ayuda a absorber y absorber carbón. Entonces, tiene un alto potencial de mitigación, pero también nos puede ayudar a cumplir con varios de los objetivos de desarrollo sostenible que podemos ver aquí en los cuadros de abajo con un signo de más. Entonces, aquí podemos ver algunas de las opciones que tienen que ver con tierra y océanos. Y la siguiente, por favor, que tienen opciones de sistemas urbanos y de infraestructura. Entonces, por ejemplo, podemos ver que la opción de manejo sustentable del agua tiene un potencial de factibilidad medio, baja sinergia con mitigación, pero que también tiene múltiples nexos con los objetivos de desarrollo sostenible. La siguiente, por favor. Aquí en esta figura hay mayor detalle de cómo obtenemos los niveles de factibilidad de la lámina anterior. Aquí podemos ver en las 6 columnas que están en azul celeste que la factibilidad es multidimensional. Entonces, tenemos 6 dimensiones que son económica, tecnológica, institucional, social, ambiental y geofísica. Y en cada una de ellas hay una serie de indicadores. En total, son 20 indicadores para cada una de las opciones. El tamaño del círculo denota
qué tanta factibilidad hay. Entonces el círculo grande es alta factibilidad, pequeño es baja factibilidad. Y las dos columnas en azul más oscuro es la factibilidad en resumen, y también los niveles de sinergia con la mitigación. La siguiente, por favor. Y en esta figura, tomando las mismas opciones de las últimas dos diapositivas, podemos tener un mayor detalle de dónde está el nexo positivo, negativo o mixto con cada uno de los 17 objetivos de desarrollo sostenible, y también los beneficios con ciertos grupos en riesgo, como ecosistemas y sus servicios, grupos étnicos, paridad de género y grupos de bajo ingreso. Entonces, aquí básicamente tenemos un resumen de de las diferentes opciones que son más factibles, los beneficios que tenemos para mitigación, adaptación y desarrollo, porque sabemos que la adaptación no es lo único que necesitamos. Bien, esto nos hace pensar hacia nuestro futuro, y esto también es un parte de la contribución de este reporte y de este ciclo del IPCC, es no únicamente documentar problemas, sino también tratar de presentar alternativas de acción para las sociedades, considerando el futuro. Debbie mencionaba anteriormente que la adaptación nunca va a ser suficiente dado el nivel de impactos de los riesgos proyectados. Tendríamos entonces que empezar a pensar en una alternativa en donde se incluya sí la reducción de riesgos climáticos a través de la adaptación, pero que también sea inclusiva de las reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero a través de la mitigación, y que sea respetuosa y que tenga capacidad para fortalecer la diversidad y que contribuya a lograr los objetivos de desarrollo sostenible. Y este es un concepto que se adoptó en este caso, en este ciclo del IPCC, pero que ya aparecía en el ciclo anterior, en el reporte publicado en 2014. Es un concepto que se llama desarrollo resiliente al clima, y que es construir sinergias y evitar contradicciones entre la adaptación y la mitigación para abrir oportunidades para un desarrollo sostenible e inclusivo. El desarrollo resiliente al clima, al tratar de lograr lo que menciona Roberto, se tiene que poner en un marco. En este marco vemos el involucramiento de todos los niveles del gobierno y de la población, es decir, toda la sociedad, incluyendo a todos y cada uno de ustedes que nos están escuchando ahorita. Se incluyen a los grupos más vulnerables y los más marginalizados. Se prioriza la equidad y la justicia, y se concilian diferentes intereses, valores y puntos de vista. El desarrollo resiliente al clima es también un marco de solución, por ejemplo, para aprovechar un amplio rango de conocimiento científico, indígena, local y práctico, es decir, una nueva búsqueda de alternativas que nos permita tener mejor capacidad de respuestas a los retos del cambio climático. Lo que podemos ver en esta figura, en el panel del lado izquierdo, son las decisiones sociales que acumulativamente nos llevan a estas trayectorias de desarrollo resiliente. Lo que podemos ver en el panel de en medio con las trayectorias es de que las decisiones que tomamos como sociedad nos van a llevar a una trayectoria verde, que es con un desarrollo resiliente al clima alto, o rojo, que es bajo. La línea punteada de hasta arriba indica las trayectorias que ya hemos perdido debido a decisiones o acciones tomadas en el pasado. Y esto también enfatiza la urgencia que tenemos de actuar en esta década, de que si no actuamos hoy o en los siguientes años, van a haber más trayectorias que hemos perdido porque hemos llegado a algún límite, porque las opciones ya no se puedan implementar.
Entonces, en las trayectorias de desarrollo resiliente más bajas, las decisiones se traducen en acciones de maladaptación, emisiones crecientes, desarrollo insostenible, donde no hay equidad, donde hay niveles altos de pobreza. Pero también hay que tomar en cuenta de que no es nada más una trayectoria alta y una trayectoria baja. Hay múltiples trayectorias de desarrollo. Las decisiones pasadas, como mencioné, ya han eliminado algunos caminos de desarrollo, pero las decisiones hechas ahora y en la siguiente década van a determinar las oportunidades que tengamos a futuro. Y con esto queremos terminar. Este es probablemente el mensaje central de todo el reporte. Ese mensaje dice: la evidencia científica es inequívoca. El cambio climático es una amenaza para el bienestar humano y la salud del planeta. Cualquier retraso adicional en la acción global concertada hará que se pierdan rápidamente la ventana de oportunidad para asegurar un futuro habitable. Este informe ofrece soluciones al mundo. Muchas gracias. Con esto terminamos. Muchas gracias, Roberto y Debbie. Como siempre, estos mensajes pues, nos dejan pensando muchas cosas. Y con esto, pues aprovecho para abrir el piso. Si alguien tiene preguntas para nuestros ponentes, por favor, adelante. Abran su micrófono y su cámara. Y si no, las pueden escribir en el chat y yo las puedo leer. Entonces, no sé si tengamos preguntas. Creo que todos están en shock y no saben cómo procesar la información. Van a necesitar unos segundos para asimilar lo que nos acaban de decir. No se preocupen, nosotros todavía estamos en shock. Veo agua en el chat. Veo una pregunta de Leti Rocha. ¿Por qué la respuesta es tan lenta a esta emergencia? David, ¿tú quieres empezar? Sí, yo puedo empezar en esa. Lo que estamos viendo, por ejemplo, en los vacíos de adaptación es que normalmente el financiamiento se ha priorizado para proyectos de mitigación, es decir, proyectos que reducen emisiones. Y eso normalmente en todo el mundo se ha financiado más que en la adaptación. Por eso podemos seguir viendo tantos niveles de vulnerabilidad. Pero también hay una falta de capacidades institucionales. Roberto, ¿quieres complementar? Sí, a nivel global, por ejemplo, este desnivel que mencionaba Debbie es muy importante. Por ejemplo, alrededor del 94% de la inversión en respuestas al cambio climático se dan en la mitigación, no en la adaptación. Y un panorama similar existe en México. Los datos del INEC, por ejemplo, en la compilación que he hecho de estas medidas de respuestas al cambio climático, se ve claramente que alrededor del 97% de las acciones se han dado en la mitigación y las pocas acciones que se dan en la adaptación no siempre son concluyentes. Hay algunos proyectos exitosos en México, por ejemplo, en el caso de adaptación en humedales en Veracruz, pero en realidad no son tantos los proyectos que hay en adaptación. Y un punto adicional que creo que vale la pena resaltar es que aún no se tiene una conciencia clara de lo que representa el cambio climático. Por eso el reporte hace énfasis en que los resultados de la comunidad científica son inequívocos. Este es un problema actual que requiere una conciencia inmediata y además una toma de acciones sin retraso. Gracias. Voy a pasar a otras preguntas porque ya nos están llegando, ya se animaron. Alicia Mateos pregunta, ¿la corrupción está considerada como un agravante de la crisis climática en el informe? El informe habla de algunas condiciones habilitadoras, es decir, que las opciones de adaptación pueden ser factibles y efectivas, pero tiene que haber una serie de condiciones para lograr que realmente reduzcan la vulnerabilidad. Entre estas condiciones está una buena gobernabilidad, transparencia y responsabilidad. Gracias. Janine Quiroz nos pregunta, para México, ¿qué opciones de adaptación tenemos y cuánto tiempo tenemos para implementarlas?
Bueno, yo ahí sí quisiera resaltar que en México hay un retraso importante en la adaptación. Eh, si bien ha habido un esfuerzo sostenido por parte de la Administración Pública Federal en darle apoyo a lo que serían las respuestas de cambio climático. Existen los programas de acción climática a nivel estatal, algunos para nivel municipal, casi todos los estados tienen planes de acción climática. Yucatán tiene un plan de acción climática. Y hay algunos regionales, por el caso de la península de Yucatán, en donde existe un trabajo conjunto entre Campeche, Quintana Roo y Yucatán. Desgraciadamente, muchas de estas respuestas no son completas. Por ejemplo, si ustedes analizan, como hemos hecho, los planes de acción los programas de acción climática a nivel estatal, se ve que las medidas de mitigación son más específicas. Existen incluso algunos elementos vinculantes en términos de inversiones, pero en la adaptación son más enunciativas, es decir, son metas, digamos, de deseos de a dónde se quiere llegar, pero no existen acciones específicas y mucho menos hay un presupuesto vinculado a esas acciones. Entonces, creo que la ventana de oportunidad se está cerrando muy rápidamente. Este es un mensaje muy importante en el reporte, tanto a nivel global como a nivel nacional. Esa ventana de oportunidad es esencial. Estamos hablando de probablemente una década más en donde se van cerrando las oportunidades. Es importante porque si bien va a haber algunas acciones de adaptación que estén disponibles, esas acciones van a ser cada vez más costosas y con menos alternativas. Gracias. Una pregunta más de Alejandra González. Hay un capítulo dentro del reporte que hable sobre cómo el cambio climático impacta la migración humana. Eso está en el capítulo 7 sobre salud y bienestar, donde hablamos de migración, ubicación y conflicto, pero también en el capítulo 18, cuando hablamos de la factibilidad de opciones de adaptación y cómo la migración, movimiento de personas y conflictos se enmarca dentro de las trayectorias de desarrollo sostenible. Algo que que se menciona mucho es de que la migración humana, si bien para algunos sí es planificada, puede ser una opción de adaptación, para otros es una necesidad que ya y no se considera opción, sobre todo para las poblaciones que viven en zonas costeras muy vulnerables o para poblaciones que viven en islas. ¿Quieres agregar, Roberto? Sí, también información adicional sobre el tema de la migración aparece de manera más diluida en los capítulos regionales. Cada región, África, Asia, pequeñas islas, América del Sur, América del Norte, Europa, etcétera, tiene Australasia, por ejemplo, tiene información sobre este tema. Este me parece que también es una de las contribuciones de este reporte. Por primera vez también se da una atención más grande al tema de la migración vinculado con el clima. No sé si alguien tenga más preguntas. Si no, yo voy a... espera un momento. Ay, se me fue. ¿Qué tan difícil es implementar, esta es de Antonio de Jesús, qué tan difícil es implementar en México nuevas acciones de adaptación? Bueno, creo que hay varios desafíos, como mencionamos antes, uno de ellos es el financiamiento, que hay que tener un mejor balance entre mitigación y adaptación, que si bien es necesario reducir emisiones, también la cantidad de personas que están en riesgo, que son vulnerables, está incrementando cada vez más, pero para eso también se necesitan tener más información, por ejemplo, los análisis de vulnerabilidad, y se tienen que tener instituciones robustas que puedan apoyar estas opciones de adaptación. Otro mensaje importante de este reporte es la importancia del conocimiento ancestral e indígena para apoyar los mecanismos de adaptación, y eso es algo que, por ejemplo, en México se podría aprovechar más. Creo que también se puede considerar, por ejemplo, algunos de los aportes que ha hecho el INEC, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, en el término de adaptación, en el sentido de que por primera vez en México se hace
una evaluación de las respuestas al cambio climático, tanto a nivel federal como a nivel subnacional. Existe un reporte para el nivel federal y uno para el nivel subnacional disponible en la página web del INEC. Este reporte fue elaborado por una comisión independiente, y esto lo resalto porque no es el propio INEC el que hace la evaluación, sino es una comisión independiente formada explícitamente para evaluar la política tanto nacional como subnacional al cambio climático. Y los resultados del reporte, por ejemplo, a nivel subnacional, dejan ver, únicamente toma 6 estados y 18 municipios, 3 por cada estado que son considerados. Pero en ese reporte se da cuenta de parte de los problemas que existe para llevar a cabo la adaptación en México, y entre ellos que no existe ni la voluntad política, ni la atención, ni el conocimiento para llevar a cabo esa adaptación a este momento. Sí se enuncian acciones de adaptación, pero son más discursivas que operativas, y parte del problema justamente es tomar conciencia de que el problema del cambio climático es un problema actual, no del futuro. Para muchos gobiernos, para muchos tomadores de decisión, siguen viéndolo como algo que tenemos que empezar a preocuparnos en las próximas generaciones, y que por el momento no es un tema que tenga que distraerse de la agenda de desarrollo local o estatal. Ruth, estás en mute. Perdón, sí que estaba tecleando y luego hago mucho ruido, ya siempre se quejan, perdón. Entonces hay una pregunta de Manuel Mendoza. ¿Ustedes qué harían a corto plazo para el cambio climático en México? ¿Quieres que yo empiece? Ok, por favor. Mira, yo creo que hay acciones que se pueden llevar a cabo, entre ellas la creación de capacidades. Creo que es una inversión de muy bajo costo con enormes resultados. Esto que estamos mencionando de la falta de instituciones, la falta de conocimiento, el acceso a ese conocimiento y a la información, muchos de eso se puede resolver a través de invertir en crear capacidades tanto a nivel nacional, a nivel federal, como a nivel subnacional en México, y sobre todo a nivel subnacional, en donde gran parte de las acciones tienen que llevarse a cabo, tanto a nivel estatal como a nivel municipal. Esta inversión de capacidades no necesariamente tiene que incurrirse en copiar o tomar los ejemplos de lo que ya se lleva a cabo en países desarrollados, sino puede llevarse a cabo a través, uno, de los conocimientos y de la información ya disponible en México. Hay grupos que se dedican al estudio del cambio climático, pero también a través de la colaboración sur-sur, por ejemplo, con otros países que ya tienen avanzados esquemas de adaptación. Para mí, de inversión en el muy corto plazo sería eso: crear capacidades, fortalecer las instituciones dedicadas a dar respuesta al cambio climático. Existen fuentes de financiamiento. México ha sido uno de los países en donde se ha visto favorecido por la cooperación internacional para invertir en cambio climático. Desgraciadamente, mucha de esa inversión se ayuda a mitigación y no necesariamente a adaptación. Y también ser más inclusivo en la toma de decisiones, tanto en el diseño como en la puesta en práctica de las acciones de adaptación. Ser inclusivo de que se consulte tanto al sector público, pero además el sector social, la academia, por ejemplo, que participen en los procesos. Y desde luego el sector privado. Hay grupos del sector privado que están interesados en ser partícipes en las respuestas al cambio climático, tanto a nivel internacional como en algunos casos a nivel nacional. David, ¿quieres complementar? Sí, gracias. Existen mapas de vulnerabilidad. Algunos de los mapas los enseñó Roberto, por ejemplo, donde hay más problemas de seguridad hídrica, pérdidas de biodiversidad. Entonces, sabemos dónde están esas poblaciones más vulnerables en México, y tenemos que asegurarnos de que estas personas más vulnerables lleguen a la mesa, de que cuando alguna entidad, ya sea gubernamental o del sector privado, quieran tomar una acción o tomar una decisión, estas poblaciones más vulnerables y marginalizadas estén en la mesa. Pero el otro mensaje, aunque lo mencionamos en el contexto de trayectorias de desarrollo resiliente al clima, aplica también para adaptación en el sentido de que es
es la labor de toda la sociedad. Entonces, actividades como esta de ayudar a transmitir este mensaje ayudan porque también se enseña más a la población en cuáles son las necesidades. Sabemos que cuando se habla de cambio climático, muchas veces el enfoque es reducción de emisiones, pero también tenemos que tomar en cuenta que son acciones que tienen que ir de la mano. No es de que tenemos que hacer solo adaptación sin mitigación y viceversa. Y es tener que lograr ese balance en todos los sectores. Gracias. Gracias. Aquí hay otro comentario más, pregunta, de Alexis López. ¿Las mismas acciones de mitigación y prevención que aplican para las zonas urbanas son las mismas que se aplican para las zonas rurales o solo se basan en zonas urbanas? Las acciones en zonas, hay acciones en zonas urbanas que son específicas para zonas urbanas. Entonces voy a empezar más bien por las zonas rurales, en que uno de los hallazgos de este capítulo, de este reporte, es de que proveer de servicios e infraestructura básica a toda la población es una medida de adaptación que reduce riesgos. Es decir, si anteriormente ese tipo de actividades se llegaban a considerar más como, no sé, proyectos de alivio de pobreza o de desarrollo sostenible, pero ya tenemos evidencia suficiente para decir que son de adaptación. Y eso funciona para zonas rurales, algunas zonas urbanas, sobre todo periurbanas o en asentamientos informales. Hay otras opciones de adaptación como programas de seguridad social o diferentes tipos de financiamiento de seguros, mecanismos donde se comparten los riesgos que también aplican a zonas rurales y urbanas. Pero hay otras que son específicas a zonas urbanas, por ejemplo, la construcción bioclimática o infraestructura más resiliente, cómo se hacen los diferentes manejos de agua potable, reciclaje de agua, o la parte de jardinización de áreas urbanas. ¿Roberto? Sí, yo solo complementaría con resaltar que la adaptación es contextual, es decir, que los programas de adaptación son explícitos para cada lugar y en este caso las diferencias entre lo rural y lo urbano pueden llegar a ser significativas, pero aún algunas acciones de adaptación que funcionan en una ciudad no necesariamente van a funcionar en otra ciudad o en otras zonas rurales, por ejemplo. Entonces sí es importante llevar a cabo ese análisis de vulnerabilidad que resaltaba Debbie, porque es lo que le permite al tomador de decisión el diseño, por ejemplo, de las medidas de adaptación sean adecuadas al tipo de problemas y condiciones de cada lugar. Gracias. Hay otra pregunta más. ¿Hay algún capítulo que hable de responsabilidad climática? Es sabido que un alto porcentaje de gases de efecto invernadero se han generado por pocas empresas transnacionales. No hay un capítulo per se que analice este tema, pero sí es parte de los mensajes importantes en este ciclo, que es una diferencia con respecto a los ciclos anteriores. La responsabilidad climática, lo que se llama la justicia climática, empieza a ser parte importante de esos mensajes, lo van a encontrar en la síntesis para tomadores de decisión. Este sin duda va a ser uno de los temas centrales para los próximos años, porque justamente muchos de esos países que con menor responsabilidad en las emisiones de gases de efecto invernadero y el problema de calentamiento global son aquellos en donde se concentra la mayor parte de los impactos observados y los riesgos a futuro. Entonces sí va a ser central y esperamos que en las próximas COP, por ejemplo, y de ahí en adelante, el tema de justicia climática va a ser parte importante del proceso de negociación sobre el cambio climático. Gracias. Y queda una pregunta más. Comentaban que para que se pueda, de María José Tejero, comentaban que para que se puedan implementar acciones de mitigación y prevención deben de existir condiciones de transparencia y buena gobernabilidad. ¿Cuál consideran es la ruta crítica de México? David, ¿tú quieres empezar?
Te dejo que tú la empieces mientras yo pienso más. Bueno, yo creo que fortalecer las instituciones es parte importante. Las instituciones forman parte central, es un elemento central en cualquier acción de desarrollo. Y en este caso, no es privativo de únicamente de cambio climático, es en general. Entonces, creo que fortalecer nuestras instituciones nos ayuda a tener mejores capacidades de acción, tanto en el presente como hacia el futuro. No podemos depender quizás de la capacidad de unas cuantas personas para resolver los problemas. La fortaleza de la sociedad se mide a través de sus instituciones. Entonces, creo que un primer paso sería ese, fortalecer las instituciones. Ya había mencionado antes lo de creación de capacidades, que no únicamente ayuda a fortalecer las instituciones, sino que además abre la puerta para que otros sectores sean partícipes en los procesos de diseño e implementación de acciones. Debbie. Sí, gracias. Creo que otra parte es la cantidad y calidad de la información que se hace llegar a la población, de dónde sale esa información, por ejemplo, tener más uso de, no sé, servicios climáticos, pero también que toda la información, por ejemplo, cuando hablamos de las poblaciones más vulnerables o de las poblaciones indígenas, que también, por ejemplo, haya información que esté en los diferentes idiomas y dialectos. Y finalmente que en los proyectos que ya existan de adaptación, que se tiene que seguir haciendo monitoreo y evaluación más allá de, o sea, que vaya más allá del final del ciclo de los proyectos, ¿no? Vemos, por ejemplo, que pueden haber algunos proyectos de adaptación que son pensados en tan corto plazo que te llevan a o mala adaptación, o para que cuando llegue el siguiente evento climático extremo, por ejemplo, lluvia o tormenta, entonces esos proyectos ya no existen, no funcionan. Y eso nos hace perder mucha de esa capacidad de aprender de las experiencias y de cómo ir mejorando la adaptación. Entonces, monitoreo y evaluación es algo que identificamos que se tiene que seguir haciendo de una forma más constante. Gracias. Pues creo que ya no hay más preguntas. ¿Alguien quiera abrir su micrófono y hacer una pregunta antes de que se nos vayan nuestros ponentes? Bueno, parece que no. Pues entonces con esto les agradezco muchísimo a los dos el tiempo que le dedicaron a esto. Y bueno, no nos queda más que seguirnos informando y para poder tomar medidas, para tomar buenas medidas, ¿no? Y pues muchísimas gracias también a los que asistieron y nos vemos entonces la próxima semana. Débora, Roberto, muchas gracias nuevamente por haber aceptado la invitación. Sé que sus agendas están al tope, entonces muchas gracias. Gracias a Muchas ustedes. gracias a ti por la invitación. Espérenme, no se vayan porque veo un comentario más. Esperen un segundo. Sí, no, ya. Sí, solo son agradecimientos para los ponentes. Gracias, gracias. Ok, pues nos vemos hasta la próxima semana. Débora, Roberto, que les sea leve el resto de las presentaciones y entrevistas. Gracias. Gracias, Ruth. Hasta luego. Muchas gracias. Un abrazo. Bye. Bye.